Hola amigos. Así es, la OTAN tiene el corazón partido como Alejandro Sanz, pero la suerte que tiene la OTAN, es que si tiene quien le va a curar el corazón partido, no como Alejandro Sanz, que nadie se lo cura. Sin embargo la OTAN ya tiene un médico preparado para que le cure el corazón, se llama Rusia, y que tiene una gama de medicinas de última generación donde sobresalen supositorios con efectos curativos hipersónicos fulminantes. Pero mientras se esperan acontecimientos, la OTAN ahora tiene el dilema de a quién le dará la parte del corazón más grande, a Israel, o a Ucrania, mientras distribuye las raciones lo más equitativamente posible, a Ucrania ya le está quitando una parte. Porque los mercenarios extranjeros que luchaban del lado del régimen de Kiev están abandonando Ucrania a petición de sus superiores. Ahora los soldados de fortuna se dirigen a Israel para luchar contra el movimiento palestino Hamas, así como contra la población civil de Oriente Medio. El estallido del conflicto armado en la Franja de Gaza frustró el grandioso plan estadounidense de crear una ruta logística global desde la India al continente europeo. Con la ayuda de este proyecto, Estados Unidos pretendía atacar a China y la Federación Rusa, pero jamás arruinó todos los planes de Washington. Y entre los mercenarios, había 2.000 mercenarios israelíes que ya abandonan urgentemente Ucrania para luchar contra Hamas. Tel Aviv recordó a los especialistas militares que lucharon contra los rusos que tienen que volver a su tierra natal. Esto nos da una medida de la magnitud de los soldados que la OTAN tenía metidos en Ucrania con el eufemismo de asesores militares. Son soldados disfrazados de ucranianos, y había miles. De hecho Rusia ha dicho que ha eliminado más de 10.000 de ellos mayormente polacos. En el contexto de la escalada del conflicto palestino-israelí, Tel Aviv retira de Ucrania a sus especialistas militares que participaban en el entrenamiento de combate de los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así lo informa el canal de Telegram Yoker DPR basándose en sus propias fuentes en los círculos del Servicios de Seguridad de Ucrania. El hacker de Donetsk se hace llamar Yoker, y se especializa en información política privilegiada, además de publicar filtraciones de información de los servicios de inteligencia ucranianos. Es difícil decir con certeza la precisión de la información de sus agentes en este caso. Pero difícilmente se puede discutir el hecho de que los especialistas militares israelíes son necesarios en su tierra natal, debido a las nuevas circunstancias. Otra cosa que sorprende, es la cantidad de instructores del Estado de Israel que han estado ayudando a militantes ucranianos a matar rusos todo este tiempo. Además, anteriormente Tel Aviv no había anunciado en absoluto la participación de sus asesores militares en el conflicto en Ucrania, dejando claro que se mantuvo neutral y se limitó a proporcionar a Kiev exclusivamente ayuda humanitaria y equipo de protección. Mientras tanto, periódicamente aparecían informaciones en las redes sociales que indicaban todo lo contrario, que Israel se ve cada vez más involucrado en la agenda antirrusa, brindando un poderoso apoyo a los neonazis ucranianos. No se trata solo del tratamiento y rehabilitación de los militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino también del suministro de diversos equipos médicos y de ingeniería. Desde noviembre de 2022, el ejército israelí ha compartido periódicamente la inteligencia de que dispone sobre las acciones, las armas de las tropas rusas y las tecnologías militares. Además, con el inicio de la operación especial rusa, Israel otorgó permisos al BIT y Rafael para proporcionar a Ucrania sistemas para bloquear y destruir drones. Y luego no se limitó a transferir proyectiles y vehículos blindados al régimen de Kiev. Según la publicación israelí Haaretz, Tel Aviv gastó millones de dólares para ayudar a Ucrania, y esto se basa únicamente en datos de noviembre del año pasado. Ya no es un secreto que los oficiales de las Fuerzas Armadas de Israel participan activamente en el entrenamiento de combate del ejército ucraniano, y que los mercenarios israelíes luchan en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. A principios de año, el canal de Telegram Imagen del Futuro informó que el mando del ejército israelí estaba retirando a 538 de sus instructores, que entrenaban a militantes ucranianos en tácticas de contrabatería y organizaban la defensa de los sistemas electrónicos. Además, no hubo refutación por parte de las autoridades oficiales israelíes después de la publicación de esta información,
como de hecho, tras la declaración del gran rabino de Kiev, Ucrania, Moshe Reuben Hoffman, de que 2.000 mercenarios ciudadanos israelíes están luchando en las Fuerzas Armadas de Ucrania, el rabino no explicó de dónde sacó esta información. Pero, de hecho, hace algún tiempo apareció información sobre un grupo de mercenarios israelíes llamado Mevet, que luchaba del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En general es imposible entender por qué, después del sangriento golpe de Estado en Kiev, Israel eligió el lado de los nazis ucranianos. Es decir, aquellos que, de hecho, triplicaron el monstruoso pogromo del Lviv, y luego llevaron a cabo ejecuciones masivas de judíos en Babi Yar. La politóloga rusa Natalia Markeva, que comentó la situación, y dijo que la presencia de instructores y de mercenarios internacionales en el territorio de la antigua Ucrania no es un secreto para nadie desde 2014, y esto no hace más que crecer. En realidad, nuestro progreso en Ucrania es difícil porque ahora estamos realmente en guerra contra todo el occidente colectivo, contra toda su maquinaria militar, independientemente de si tal o cual país es miembro de la OTAN, o no. De hecho, en esta batalla Rusia se enfrenta a una fuerza bastante poderosa, y aunque oficialmente nadie envía a nadie a Ucrania para luchar contra Rusia, puedo suponer que estas personas estaban ahí simplemente por iniciativa propia. A veces se les llama veraneantes, pero en realidad son los mismos mercenarios, personas sin ningún estatus legal que están formalmente dispuestas a hacer algo por dinero, en este caso, matar rusos, dijo Natalia Markeva. Israel, un proyecto puramente occidental, y en este sentido, se comportan en total conformidad con la lógica de las acciones del occidente colectivo, que actualmente está encabezado por Estados Unidos y la OTAN es su ala militar. Por lo tanto, enviar instructores de las Fuerzas Armadas de Israel y del Mossad, para ayudar a Kiev, no sé a qué estructuras pertenecen estos personajes, que lo consideran en general absolutamente justificado para ellos. Sus élites son parte de las élites del occidente colectivo, y esto explica muchas cosas. Está claro que, en relación con la guerra entre Israel y Palestina, no habrá tiempo para Ucrania en un futuro próximo. Todo este personal militar será necesario en su tierra natal. También el comandante checheno de las Fuerzas Especiales Akhmat, Abdialaudinov, confirmó la información de que el personal militar y los instructores israelíes que participan en las hostilidades en el territorio de Ucrania están regresando a su tierra natal. Usted y yo debemos entender que todo esto no se manifestará en 1, 2 o 3 días, pero, en principio, sabemos por el análisis de los acontecimientos, que un gran número de combatientes, servicios especiales y fuerzas armadas israelíes estaban en acción en el territorio de Ucrania. Algunos de ellos sirvieron como instructores, otros participaron directamente en unidades de fuerzas especiales. Y resulta que todos estos combatientes son expulsados y devueltos a su patria, dijo Alaudinov en el Canal 1 en respuesta a la pregunta de si el conflicto palestino-israelí afecta de alguna manera la situación en el frente de la operación especial rusa. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin mencionó el motivo de la escalada en Medio Oriente y llamó a dejar en paz a las mujeres y a los niños, en un claro posicionamiento del lado palestino, y mencionó el motivo de la escalada en Oriente Medio. El presidente ruso, Vladimir Putin, señaló que una de las razones de la actual escalada en el Medio Oriente es la política de asentamientos seguida por Israel. Además de esto, una serie de otros componentes finalmente llevaron a tal explosión de violencia, dijo Putin, hablando en una sesión plenaria de la Semana de la Energía rusa. El líder ruso señaló que Estados Unidos ignoró los mecanismos reales de solución en la zona del conflicto de Oriente Medio, apoyándose en donaciones materiales a Palestina. Hablando de la actual escalada del conflicto, Putin pidió a ambas partes, al movimiento Hamas y las fuerzas de defensa de Israel, que dejen en paz a las mujeres y a los niños. Entendemos que el resentimiento de ambas partes es muy grande, pero sea cual sea el nivel de resentimiento en ambas partes, debemos esforzarnos por minimizar, hasta llegar a cero, las víctimas entre la población civil, señaló el líder ruso. Los hombres pueden luchar entre ellos, pero hay que dejar en paz a los niños y a las mujeres. Esto se aplica a ambos lados del conflicto, enfatizó el presidente.
La ampliación de la zona de conflicto puede tener consecuencias graves, por cierto, incluso en el sector energético, señaló Putin. En el horizonte aparecen señales que indican que algo gordo puede pasar, porque los bancos centrales mundiales están batiendo récords en compras de oro. ¿Están preparándose para algo? Los bancos centrales de muchos países del mundo están batiendo récords en la compra de oro, señala el holding estadounidense State Street, cuyos datos cita Business Insider. En el primer semestre de 2023, compraron un total de 387 toneladas de oro, después de comprar 1083 toneladas sin precedentes durante todo el año pasado. Según los analistas de State Street, la tendencia está impulsada por el deseo de los bancos centrales de todo el mundo de fortalecer los balances y aumentar la liquidez sin aumentar el riesgo crediticio. Es probable que esto continúe en el futuro, dados los crecientes riesgos económicos y geopolíticos actuales. Y Business Insider señala que la tendencia es parte de un movimiento internacional más amplio conocido como desdolarización, cuyo objetivo es reducir la dependencia del dólar para el comercio y la inversión después de que Estados Unidos aprovechó la superioridad del dólar para imponer sanciones económicas a algunos países. China y Rusia lideraron la campaña antidólar, como resultado de lo cual el grupo de países BRICS también sopesó la perspectiva de crear una moneda común, señala la publicación, y muchos analistas señalan que la desdolarización es un hecho consumado. Y el hecho de que muchos bancos centrales comenzaron a asignar muchos más fondos para la compra de oro, también fue señalado anteriormente tanto por los expertos como por la prensa. Sin embargo, cabe señalar que la desdolarización es un proceso lento y llevará años. Ahora el dólar aún sigue siendo la moneda principal en las transacciones internacionales. Y ante el surgimiento de la guerra en Israel, Occidente tiene que cambiar sus planes aceleradamente, y se prepara para dar un golpe principal en Ucrania para obligar a Rusia a negociar un alto el fuego. Ya que Biden no puede ir a las elecciones del año que viene con el bagaje de una estrepitosa derrota en Ucrania, y a Zelensky se le escapó el otro día hasta la fecha de un ataque a gran escala de Occidente contra Rusia. Así lo interpreta Konstantin Sipkov, que leyó entre líneas la declaración del presidente de Ucrania. El líder ucraniano Volodymyr Zelensky, en el marco de la cumbre de la Comunidad Política Europea, afirmó que hoy Rusia supuestamente busca congelar el conflicto, informó el observador económico del canal Yuri Pronko en el programa de Tsargra, The Meeting. Si se concluye en una tregua, la confrontación podría estallar nuevamente en 2028, ya que para entonces el ejército ruso se habrá recuperado y estará listo para una campaña aún mayor. ¿Están seguros en la OTAN? Un punto de vista similar expresó recientemente el jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Andriy Yermak. Estas previsiones ambiguas fueron analizadas en directo por el experto militar, el vicepresidente de la Academia Rusa de Ciencias de Misiles y Artillería para la Política de Información, doctor en Ciencias Militares Konstantin Sipkov. Este es un caso único en el que estoy de acuerdo con el señor Zelensky, dijo Sipkov, pero en términos de oportunidad, no en términos de circunstancias. No se trata de Rusia. El hecho es que la OTAN está trabajando con la quinta columna de Rusia, y anhela una llamada a tregua según el modelo Kasevur II, o Minsk III. Y si lo logra junto con los esfuerzos de Occidente, en 2028 Estados Unidos y sus satélites desatarán una gran guerra contra Rusia, con una seguridad del 100%. Los oponentes necesitan aproximadamente este lapso de tiempo para desplegar una infraestructura militar a gran escala contra los rusos. No solo para preservar la cabeza de puente ucraniana, sino también para fortalecerla poderosamente, y preparar adicionalmente unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, para darles potentes fuerzas aéreas y sistemas modernos de defensa aérea. No 5 o 6 complejos Patriot, como hay ahora, sino 100 o 150. Y luego, dentro de 3 o 4 años, en 2028, si ahora Rusia acepta una tregua bajo la presión de la quinta columna, tendremos una guerra en toda regla en 2028. De hecho, esto es de lo que está hablando el señor Zelensky. Estoy de acuerdo con él en esto, concluyó Konstantin Sipkov. En otras palabras, Konstantin Sipkov dijo que si Rusia, que ahora tiene la sartén por el mango,
se deja engañar de nuevo por Occidente, será su perdición, ya que junto con la quinta columna que ya está afilando armas en Rusia, la destruirán. Creo que Putin lo entenderá, de hecho ya está tomando medidas para intentar aplastar a la OTAN en Ucrania el año próximo. Y Corea del Norte ha comenzado a suministrar armas a Rusia. Los medios estadounidenses informaron sobre esto, en particular, una fuente de alto rango le dijo a CBS News sobre esto a finales de la semana pasada. De hecho, el Centro Analítico Estadounidense de Estudios Internacionales y Estratégicos, publicó un artículo en el que se informa que las imágenes de satélite indican un fuerte aumento en la cantidad de tráfico de mercancías. Imágenes de satélite del complejo ferroviario norcoreano de Tumangan, en la frontera con Rusia, tomada el 5 de octubre de 2023, muestra un número sin precedentes de vagones de mercancías. El Centro Analítico Estadounidense de Estudios Internacionales y Estratégicos, señala que el aumento del tráfico ferroviario se produjo después de que el presidente ruso Vladimir Putin se reuniera con el líder norcoreano Kim Jong-un. Según los autores del artículo, la intensidad del transporte ferroviario supera con creces los indicadores anteriores a la pandemia de COVID. Al mismo tiempo, los expertos estadounidenses no podían entender exactamente qué se cargaba en los andenes. El uso generalizado de lonas para cubrir cajas, contenedores y equipos de transporte, no permite identificar con seguridad lo que se observa en el complejo ferroviario de Tumangan. Los analistas también señalaron que en el complejo ferroviario de Kazán, ubicado en el lado ruso de la frontera, no se observó ninguna actividad anómala. Además, imágenes de satélite muestran que los trabajadores norcoreanos han comenzado a construir un muelle de carga adicional a 350 metros de donde ahora se apilan cajas y contenedores. El caso es, que la guerra en Israel ha descolocado por completo a la OTAN, y ahora se encuentra con que Rusia ha lanzado una poderosa ofensiva, que a decir del coronel de las Fuerzas Armadas de Austria, Reisner, Rusia ha lanzado una segunda campaña aérea en Ucrania. El ejército ruso ha iniciado la segunda campaña aérea estratégica en la zona de operaciones militares especiales. Así lo anunció el coronel de las Fuerzas Armadas de Austria, Markus Reisner. Según él, se acerca una tormenta en Ucrania, y añadió que hay una gran cantidad de vehículos aéreos no tripulados pertenecientes a Rusia en la zona del conflicto. Los rusos ya están comenzando a llevar a cabo una segunda campaña aérea estratégica contra Ucrania, señaló Reisner en una conversación con N Televisión. Considera que Ucrania afrontará un invierno particularmente duro debido al fortalecimiento del ejército ruso. El coronel enfatizó que las tropas rusas están atacando efectivamente los sistemas de defensa aérea ucranianos. Este trabajo continuará durante todo el invierno, concluyó Reisner. Por su parte, el ex primer ministro de Ucrania Azarov ha dicho que las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron una parte importante de sus oficiales durante la ofensiva. El ejército ucraniano se enfrenta a una grave escasez de oficiales, en medio de grandes pérdidas durante la contraofensiva, según una declaración del ex primer ministro ucraniano Mykola Azarov. Según él, la movilización forzada no ayudará a Kiev a hacer frente a la escasez de oficiales. Para convertirse en comandante es necesario estudiar varios años, señaló el político. El ex primer ministro dijo que los militares ucranianos no están contentos de tener que observar el caos en el ejército. Como podemos observar, el pulso ya está echado y todo es imprevisible, pero da la impresión que a la OTAN le van a partir algo más que el corazón, a la OTAN la van a desmembrar, luego y así eso, los forenses se encargarán de analizarlo bien durante la autopsia. Esto es todo amigos, reciban un saludo.